Día 285. Panorama general de los libros de Esdras y Nehemías. Tal como con los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, los libros de Esdras y Nehemías, que aparecen en nuestras Biblias como libros separados, originalmente formaban un solo libro en la Biblia hebrea. No fueron separados hasta bien entrada la era cristiana. Se hará bien en leerlos juntos, puesto que de hecho cuentan una sola historia y no dos. Usando las memorias de Esdras y Nehemías, además de cartas de archivo y listas de varias clases, el autor compilador de este libro registra la historia de la Reforma judía entre los años 458 y 430 a.C. La Reforma incluye la reconstrucción de las murallas en torno a Jerusalén, el arrepentimiento por los matrimonios mixtos y una ceremonia de renovación del pacto con la lectura del libro de la ley como punto central. Al hacerlo así, el autor provee la más importante fuente de la historia de Judá en el periodo postexílico. Al observar el cambio entre la primera persona y la tercera persona en la narración, se puede rastrear fácilmente el flujo de la narración. Empieza Esdras del capítulo 1 al 6 con un resumen histórico de eventos algunos 70 años antes. La construcción del segundo templo, año 538-537 al 516. Basado en diversos registros de archivo, este resumen enfatiza el papel de los reyes persas al ver que el templo fuera completado. Al mismo tiempo, el autor inserta, a manera de digresión, una oposición mucho más tardía para reconstruir las murallas, que es el problema inmediato de Esdras y Nehemías. Con este trazo literario, él junta los dos eventos como teniendo la misma clase de dificultades de fuentes similares. Las memorias de Esdras, capítulos 7 al 10, lo ubican primero en el linaje de Aarón y por tanto de ascendencia sacerdotal, y luego informan de su retorno junto con los otros bajo los auspicios de los Artajerjes. Aquí, el mayor enfoque está en la reconstrucción de la comunidad religiosa y en torno a Jerusalén en medio de los conflictos que rodeaban los matrimonios mixtos, que son reconocidos como la fuente principal de desviación en pos de otros dioses. La primera de las memorias de Nehemías, capítulos 1 al 7, cuenta la historia de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén a pesar de la intensa oposición de varios grupos, incluyendo a judíos que se habían vuelto a establecer en la tierra o habían permanecido en ella. Concluye con la petición de la lista de los que regresaron y que también se encuentran al principio del libro, en Esdras capítulo 2. Esta es seguida por el clímax de la narración, Nehemías capítulos 8 al 10. Una ceremonia de renovación del pacto que empieza con una restitución de la fiesta de los tabernáculos y continúa por 24 días, capítulo 8, culminando en una gran confesión nacional, capítulo 9, y un documento de la comunidad firmado por los líderes que se comprometen a la obediencia en aspectos específicos de la ley de Dios dada por Moisés en el capítulo 10. Después de dos listas más de la repoblación de Jerusalén y sus alrededores y de los sacerdotes y levitas, el libro concluye con la segunda parte de las memorias de Nehemías. Estas describen la consagración de la muralla y algunas reformas finales en el capítulo 13. La crisis por la identidad nacional es también el contexto en el cual se entiende la pasión por edificar los muros de Jerusalén. Los muros no mantienen simplemente fuera a los indeseables. En tiempos antiguos se ponían linderos y estos daban identidad a una ciudad y a su gente. Nehemías vivió en un tiempo en el que Jerusalén, la ciudad de David y el lugar donde Dios había escogido que debía morar su nombre, había llegado a ser el símbolo final de la identidad nacional y religiosa de Israel. Un tema que se extiende por el libro de Salmos y que es crucial en el Apocalipsis de Juan.
porque Esdras había preparado su corazón para escrutar la ley de Yahvé, para ponerla en práctica y para enseñar en Israel sus preceptos y sus normas. Esdras 7:10.